Hoy en el Día de las Madres vamos a platicar sobre los indicadores. Esto a mí me encanta porque nos dan datos bien interesantes. Ahorita decíamos, la que tenga el mayor número de hijos, le vamos a regalar un vale, porque decíamos, ¿cuál será la mamá que tiene más hijos, no? Bueno, vamos a hablar sobre estos datos así que saca INEGI aquí en el estado, y para hablar de esto saludo a Miriam Guadalupe Villegas Vega. Miriam, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Karina, un gusto saludarle. Igual, gracias. Felicidades a todas las mamás que Gracias. escuchan esta mañana. Gracias ahí a nuestro auditorio y felicidades, por cierto, también ya les hemos estado pues reconociendo en este día. Yo decía, Miriam, a ver, ahorita nos dice una mamá que es sexta, 6 veces bendecida o algo así porque tenía 6 hijos, y yo decía, ¿cuál será la mamá que tiene más hijos aquí en Hermosillo? Y que nos mandaran mensajes. Y a propósito de esta fecha, cómo hay datos interesantes, ¿no, Miriam? Y cómo se ha ido reduciendo el número de hijos conforme ha ido pues pasando el tiempo. Antes 15 hijos, 11 hijos. A ver, cuéntame, ¿cómo estamos en la actualidad y estas cifras que son del 2022? Ahorita, para las mamás, la última información que tenemos es el último censo de población y vivienda 2020, pero estructuralmente digamos que no cambia tanto, que los ¿verdad? cambios en fecundidad pues no son tan grandes Sí. de un censo a otro, ¿no? O de cada 5 años. ¿Y qué datos destacan en este Día de las Madres? En este Día de las Madres, bueno, para empezar, ¿cuántas mamás hay en Sonora? Sí. 830,640 mujeres en Sonora son mamás. 830,000. 640. ¿De cuántas? ¿De cuántas mujeres en total? En total, en Sonora existen o habitan poco más de 1,000,000 de mujeres de 12 años y más, digamos, de edad, digamos que pudieran ser madres. Desde 1,200,000 casi 830,640 son mamás. Esto va a representar a 69.7%. Alto, ¿no? Es alto, o sea, casi la mayoría de las mujeres, ajá, o sea, 7 de cada 10 mujeres, 7 de cada 10 mujeres son mamás. 7 de cada 10 Yo no mujeres le ando de 12 años y más son mamás. Ajá. Y número de mujeres, estas mamás, estas más de 830,000 Sí. mamás, pues se concentran, pues están en todos los grupos de edad. 16.5% son mamás jóvenes, es decir, ¿De de qué edad? 18 a 29 años. Muy de 18 jóvenes. a 29 años, 16.5%. 21.8% se encuentran entre los 30 a 39 años. Es como el mayor rango, ahí donde está el 21. El mayor rango se encutra de los 40 a los 49 años con 22.1%. Realmente por década no hay una diferencia sustantiva de cómo se están agrupando. El grupo menor es el de las más jóvenes por obvias razones, con 16.5%. y el de 50-59 con 17.9%. El resto de grupos están alrededor del 20%, un poquito más del 20%. Sí. Miriam, y niñas, sabemos que pues el embarazo en niñas y adolescentes lamentablemente pues no se ha reducido o no ha habido tanto descenso, pero sigue pues este tema. Tenemos edades o la edad más baja en que son mamás aquí en Sonora. Captamos, por supuesto, esta pregunta de número de hijos nacidos vivos a partir de los 12 años, y en ese rango de edad de 12 a 17 años, que es pues realmente de mujeres adolescentes, teníamos 3,289 mamás adolescentes que captamos en el 2020, 3,289. Bastantes. En términos proporcionales, representa 0.4%. Eso es lo que representa este grupo de edad de madres adolescentes de 12 a 17 años, ¿no? ¿Qué otros datos destacan, Miriam? Bueno, algo bien interesante, 68.4% de estas mujeres que son madres, de las mamás en Sonora, están casadas o están en unión libre, y 8% son mamás solteras. 8%.
Ajá, obviamente también se suman las mujeres que están separadas, las mujeres que están divorciadas, más o menos representan otro 24% que están en esta situación de separadas, divorciadas o viudas inclusive, más este 8% de mamás solteras en nuestra entidad, ¿no? Son como 28, veintitantos ya sumado. Sumarían entre los dos alrededor de 32%. Bastante, ¿no? O sea, son las que pudieran llevar ahí las riendas del hogar. Mamás solteras sabemos que son las que llevan las riendas, pero también muchas veces separadas, divorciadas, también llevan las riendas del hogar, ¿no? Así es, más o menos esa cifra estaríamos hablando de mujeres que realmente encabezan esos hogares o jefas de esos hogares, ¿no? Más o menos el 32% de las mujeres, de las mamás en nuestra entidad federativa. Y como bien señalabas al principio, pues el número de promedio de hijos se ha reducido en nuestra entidad. En 1990, en promedio, sabemos que hay mujeres pues que han tenido más de 6 hijos, más de 8 hijos, pero en promedio en 1990 se tenían 2.7 hijos por mujer 2. Y actualmente ese porcentaje se encuentra en 2.1. Y ya si lo revisamos en las tasas globales de fecundidad, es decir, los hijos que se espera que tenga una mujer en la edad fértil y que se calcula de los 15 a 49 años, pues estamos hablando de menos de 1.8 hijos por mujer en nuestra entidad, ¿no? Menos de 2. Es algo menos de 2. Y cuando analizamos también cuántos hijos ha tenido en cada uno de los grupos de edad, encontramos que en el grupo de 60 años y más, el promedio en Sonora es de 4.3 hijos. Obviamente hay mujeres que han tenido más u otras que han tenido menos. En promedio, pues, pero el promedio es 4.3 en todas las mujeres de 60 años y más, o sea, en las adultas mayores, ese es el promedio. Antes, pues, ¿no? O sea, antes se usaba que eran más hijos, 3, 2, pero no 1. Generalmente no decía, es que nada más tengo un hijo, ¿no? Siempre escuchamos 8 hermanos, 10 hermanos, 12, 13. Exactamente. ¿No? Sin embargo, pues los tiempos van cambiando, la mujer se incorpora más al mercado de trabajo, permanece más tiempo en la escuela, cambian también los patrones de cuántos hijos decide tener la mujer, porque pues ya hay más atención, digamos, a métodos anticonceptivos, a posponer edades de matrimonio, incluso decidir, si se quiere tener hijos o no se quiere tener hijos y cuántos hijos se desea tener, ¿no? Que en otras épocas, pues realmente quizá no había tanto planificación de decisión. No había y no había tanta planificación o métodos, planificación familiar. No era tan abierto esto, hemos crecido y obviamente pues la economía y los hijos dicen que salen más caros, dicen que salen muy caros, y dicen que salen muy caros los hijos, así que bueno, ahí está, pero bueno, una bendición también. Seguramente es otro factor, ¿no? Para pensar en el número de hijos. Así es. ¿Qué más tenemos en datos del INEGI? Bueno, en los últimos nacimientos que hubo en Sonora, de los que tenemos contabilizados hasta el momento, que ya cerramos el año estadístico del 2021, el 2022 está en proceso todavía, pues tuvimos 40,561 nacimientos en nuestra entidad federativa y 14.2% fue de mujeres menores de 20 años, es decir, mujeres entre 12 y 19 años, 5,759 nacimientos ocurrieron en esos grupos de edad. Eso sí, debemos decir que el número de nacimientos en madres menores a 20 años se ha reducido. Ahorita representan 14.2% del total de nacimientos, 14.2%. Pero, por ejemplo, en el 2012 o en el 2011 representaban el 20% del total de nacimientos en nuestra entidad. Entonces, sí ha tenido en la última década una reducción significativa de la participación de madres adolescentes en en los nacimientos
que se registran en nuestra entidad, y eso es importante a destacar, ¿no? Sí. Por supuesto, de cómo se ha venido reduciendo esta proporción, porque pues no necesariamente se tienen las condiciones o las mejores condiciones para llegar a la maternidad, sobre Así todo es. cuando se encuentran en un proceso todavía de formación, Sí, sí, tanto sí. físico como educativo, ¿no? Miriam, y ahí a propósito, hablemos, es uno de los temas que se ha integrado en las estudios, encuestas que hace INEGI, que es la violencia obstétrica, pero también la mortalidad. Ahorita nos decías, bueno, los nacimientos en este rango tan joven de edad, y este tema también lamentablemente de la mortalidad materna y la violencia obstétrica también, o la violencia pues en mujeres que Sí. están en embarazo. Sí, en nuestro estado fallecen 47 mujeres en este periodo de embarazo o en el puerperio, esos 42 días posteriores al parto, de la terminación del embarazo, Sí. 47 mujeres por cada 100,000 nacidos vivos. En el estado tuvimos, realmente para hablarlos en términos concretos o absolutos, tuvimos 23 muertes maternas durante 2021. Por 23 muertes maternas, y la mayoría se concentran, o el mayor grupo se concentra en los 35 a los 39 años. Okay. 39% de estas muertes sucedieron a estas edades. Y vea, qué curioso, Karina, de los 15 a 19 años, Sí. es decir, todavía adolescentes, ocurrieron 2 muertes maternas, ¿no? 2 muertes maternas en Mucho nuestra menor entidad federativa. el Sí, número, pero la sí cifra significativo. es menor, y por eso siempre lo medimos en términos, bueno, en función no de las mujeres, sino de los nacimientos que hubo en ese año, y sí vemos una tendencia un poquito de desaceleración, pero realmente es una cifra que se ha mantenido baja. Esperamos, obviamente, o la meta es que se llegue en algún momento a cero, por supuesto, erradicarlo, y más o menos ronda en las 20 muertes maternas, sin superar las 25 muertes maternas en las últimas décadas. Sí. Pero por supuesto entendemos que la meta pues es que no llegue haya. a cero, y que sea un periodo de mucho cuidado para todas las mujeres, ¿no? Y con lo que mencionabas de violencia obstétrica, pues sí, sabemos que es algo muy común que se viva para las mujeres en general, y en nuestra entidad pues no, desafortunadamente no es la excepción. Los datos del ENDIRE que levantamos también en 2021 nos dicen que 35 de cada 100 mujeres que tuvieron un parto en el último año reportaron haber tenido o vivido algún incidente de maltrato. 35%, hablamos de 57,000 mujeres que tuvieron algún tipo de maltrato obstétrico en nuestra entidad. Eso es algo bien importante a resaltar, 35%, y nos colocamos dentro de las primeras lugares nacionales con este tipo de incidentes. Nos colocamos, de hecho, en el lugar número 8 de nuestro país, con maltrato obstétrico durante el último parto o cesárea. Nada más para terminar con ese tema, Miriam, ¿qué tipo de violencia son al momento del parto, por los enfermeros, por los doctores? ¿Qué tipo de violencia reciben? Sí, existe pues desde el maltrato físico o psicológico, o los tratamientos médicos no autorizados. De hecho, 32.5% o 27% de las mujeres que sufrieron alguna cesárea señalan haber sufrido algún tratamiento médico no autorizado. Algunas señalan que nunca les dijeron que se los iban a hacer, que iban a tener una cesárea, por ejemplo, qué tipo de intervención iban a tener. Las decisiones no las tomaron ellas. Hubo maltrato físico, o algunas señalan también que las obligaron a operarse o implantarle algún dispositivo para operarlas para ya no tener hijos. Sí. Algunos también se quejan o señalan que se negaron a anestesiarla o aplicarles algún bloqueo para disminuir el dolor, pero nunca les brindaron explicaciones de por qué no les quisieron aplicar esta administración de anestesia.
y también pues señalan algunas mujeres dentro de los maltratos que recibieron, pues fueron los gritos, humillaciones, denigraciones durante el parto, porque se estaban quejando, porque tenían porque dolor, les dolía. Porque les dolía, exactamente, y algunas también señalaron de que no las dejaron ver a su bebé en las primeras 5 horas, digamos, después de haber ocurrido el parto o la cesárea, ¿no? Que esto Esas es común. son de las primeras, de las principales causas que se encuentran dentro del maltrato durante el parto o cesáreas. Algunas personas dirán, no, pues es que todo se considera maltrato y nada más fue psicológico. A ver qué paran ellos, a ver qué den a luz ellos, a ver si. Sin embargo, pues vemos algunas cuestiones que son muy críticas, como los tratamientos médicos no autorizados, ¿no? Pues claro. De no recibir anestesia, de no recibir bloqueo, de que las obliguen a tener una cesárea y que no se les consulte, por ejemplo, o que se les obliga a operarse para ya no tener hijos. Sí, yo quiero tener más, o sea, es una decisión muy personal, no debe ocurrir esto, pero lamentablemente, sabes que cada vez se evidencia más, que eso es lo importante, porque si hablamos de esto, tiene que haber sanciones, tiene que también tener conocimiento la mujer de sus derechos también, y obviamente pues sanciones a las personas que incumplan y que violen los derechos como persona y como mujer, sobre todo al momento del parto. Me gusta que INEGI pues cada vez va innovando con temas y bueno, esto es un tema que desde hace algunos ediciones ya se incorpora, que es la violencia también obstétrica, que me parece un tema importantísimo, y no minimizar pues ese tipo de violencia que se da, que es, decimos, desafortunadamente recurrente. Miriam, ¿dónde podemos consultar estos y otros datos? Toda esta información, Karina, la pueden consultar en nuestro sitio de internet www.inegi.org.mx, y como saben, toda la información está ahí de forma gratuita y es para el uso de toda nuestra sociedad. Muy bien. Yo acá te digo cuántos, mira, acá dice, yo tengo 7 hijos, dice. Quiero la batea, dice por acá. Vamos a ver quién da más por acá. La mamá con más hijos. Acá la nota y tenemos un regalito para acá, bueno, por acá, para ustedes. Miriam, muchísimas gracias. Saludos a todo el equipo y felicidades a todas las mamás ahí de INEGI. Muchas gracias, Karina. Buen día. Igualmente. Gracias a Miriam.